Bien, estamos con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Escribana, hoy es un día especial porque estamos en los festejos del Partido Nacional. ¿Podría comentar un poco la historia de los blancos? Bueno, en realidad es una historia que tiene que ver con el nacimiento mismo del país, ¿verdad? Porque cuando uno observa quién es el fundador de nuestro partido, un artiguista, por supuesto, y ve las sucesivas instancias, obviamente un partido de los más viejos del mundo, sin lugar a dudas, tiene que ver con nuestra nación. Y en ese sentido, repasar nuestra rica historia tiene que ver desde la lucha por los distintos derechos. El partido tiene mucho que ver, más que la competencia por el acceso al poder. Los episodios históricos muestran una marcada tendencia a hacer revoluciones por los derechos, o de los más vulnerables, o por los derechos de la gente del interior, o por los derechos que tienen que ver, por ejemplo, con abolir la esclavitud. Y así vamos repasando el voto secreto, es decir, tiene mucho que ver con esa historia del acceso a derechos de la sociedad. Y cuando uno ve en perspectiva histórica este viejo y joven partido, porque uno observa cómo cada tanto aparecen episodios de renovación muy fuerte. Y eso es lo que hace un partido de absoluta vigencia que hoy está liderando la coalición de gobierno. Una vez, hablando con un senador del Partido Nacional, me percaté que hay una historia que se repite a lo largo del Partido Blanco, que es: los grandes caudillos conducen al pueblo como la figura bíblica, pero luego no entran en la tierra prometida. Es decir, pasó con Timoteo Aparicio, pasó con Aparicio Saravia, pasó con Herrera, pasó con Wilson Ferrer Donate, quizás hasta con Larrañaga, que llegado un momento continuaron con su lucha y todo, pero no llegaron a ver el acceso al gobierno o murieron poco después. Sí, es eso que a nosotros nos lleva a reflexionar y nos conduce a esa mirada de que nuestras luchas son por reivindicaciones y que parece como natural para la dirigencia que eso conlleve al acceso al poder político. Y durante mucho tiempo ha sido nuestra historia. Ya en el escenario, yo diría, postdictadura, es más notorio un armado del partido diferente acorde a los tiempos. Por eso digo, el transitar un partido de estas características a nosotros nos llena de orgullo y también de desafíos de futuro, porque un partido con tanta trayectoria también nos muestra de la adaptabilidad que tiene que tener en los distintos tiempos que va transitando. Y el siglo XXI, a la democracia en general, pero obviamente a los partidos en especial, nos hace mucho pensar en replanteos respecto a cómo encaminar un partido en un siglo con tanto desafío y tan diferente, ¿verdad? Entonces, es como tener nuestra más rica historia y ese estímulo del cambio que proviene de un siglo XXI bien diferente, a desafíos, a incertidumbres y a planificar políticas bien distinto en otros tiempos, con otro dinamismo. Estamos hablando ahora de la historia del Partido Nacional, pero recientemente hubo elecciones, hubo todo un cambio. ¿Qué evaluación hace de ese proceso interno del nacionalismo? Bueno, era todo un desafío, hablando de desafíos también, porque bueno, el partido ahora encabeza una coalición de gobierno y el desafío está en que el partido conduzca precisamente el partido con independencia del gobierno, de la estructura del gobierno. Muchas veces los roles, una cuestión natural, pueden confundirse y el partido sentirse mimetizado con el gobierno. Nuestro actual presidente, y doy testimonio de ello,
hizo campaña electoral pidiendo a nuestros compañeros que fueran nuestros principales seguidores en términos no solo de seguir... ¿Por presidente estamos hablando de Iturralde? No, ¿O de la calle Pou? Nuestro actual presidente de la República, con él hice campaña y era muy cuidadoso en separar lo que era un partido en el gobierno, pero el gobierno del partido. Y yo creo que este directorio va a tener ese difícil desafío de conducir un partido que preside una coalición de gobierno, pero que tiene que fortalecerse y seguir profundizando una modernización que hace un tiempo empezamos a transitar. Hoy hay más mujeres por el Partido Nacional en el Parlamento que cuando usted comenzó. Incluso cuando usted planteaba el tema de cupos, era prácticamente la única legisladora blanca. Creo que es la única legisladora que fue electa 2 veces consecutivas por el Partido Nacional. Sí, efectivamente. Y además, bueno, ahora es vicepresidente. Entonces, ¿cómo ve esta evolución del Partido Nacional en cuanto al voto de la mujer? Y más específicamente, usted, Analía Peñegrúa y otras dirigentes surgieron al lado de Carlos Julio Pereira. Sí. ¿No hay especie de, digamos, de deuda de las mujeres blancas con Carlos Julio Pereira? Yo siempre lo resalto. Las mujeres que posterior a la dictadura empezamos a tener fuerte protagonismo, la inmensa mayoría proveníamos de la Casa de los Lamas, de esa escuela cívica con el liderazgo de don Carlos Julio. La propia Matilde, cuando fue diputada, Analía, yo ya cuando accedo a la Cámara formo parte de otro sector, pero todas hemos tenido un pasaje por el Movimiento Nacional de Rocha y yo siempre lo reivindico. El partido tuvo una mayor presencia femenina a raíz de la cuota. Y lo puedo decir con tranquilidad porque yo fui llegando al Parlamento siempre sin cuota, pero sentí la necesidad de impulsarla porque veía muchísimas compañeras en el partido, de muchísima militancia y trabajo, que no accedían a los lugares de decisión, ni legislativo nacional, ni departamental, por ahí un poco más, pero en el Ejecutivo prácticamente nunca. Recién mencionó a Matilde y de alguna forma esta exdiputada fue además quien encabezó todo un movimiento en los años 80 por el tema de derechos humanos. Sí. Hoy, ¿qué opinión tiene usted? Porque hablé con dirigentes colorados que dicen que habría que conocer la verdad sobre los desaparecidos. Bueno, ustedes saben que nosotros asumimos, dejando en claro que todo el tema de la búsqueda de este gobierno lo iba a seguir propiciando y dando todos los elementos para que la misma se efectivizara. De hecho, así lo manifestó el presidente en campaña, así lo manifiesta en su accionar y parte del trabajo que el ministro de Defensa, Javier García, realiza. Y nosotros desde el Parlamento, precisamente facilitando incluso los recursos para que esa búsqueda se lleve adelante, tiene que ver con ese compromiso asumido. Y vamos a seguir en la misma línea, ¿verdad? Fue promesa de campaña y estamos trabajando en consecuencia. Ahora, en el presente, ¿qué otros temas se pueden considerar que hacen al desafío del Partido Nacional del futuro? Bueno, si hablamos del Partido Nacional, hace unos años empezamos en un trabajo todos los sectores profundizando una modernización, la forma de comunicarnos con la sociedad, con nuestros propios militantes y fortaleciendo mucho la militancia juvenil, que tiene su propio directorio, también la de mujeres, pero creo que viene como una etapa de profundización de ese trabajo en pos y abrir mucho la base del Partido Nacional. Es indispensable abrir la base del partido, que surjan sectores y figuras nuevas en un mundo donde precisamente los cambios son mucho más rápidos. La interpretación de los tiempos, si bien siempre va a ser intergeneracional, obviamente
la presencia de gente más joven en este mundo tan cambiante es indispensable y por lo tanto un partido en el siglo XXI tiene que pensarse con una amplia base de militancia y de llegada mucho más profunda y abarcativa que antes. Hablábamos recién de la situación de la mujer en el Partido Nacional. Ahora, en concreto, a Beatriz Argimón ha recibido críticas de grupos feministas radicales que dicen que no representa a la mujer común en Uruguay. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, yo tengo una vida militando por los derechos de las mujeres, no tengo que sacar credenciales de eso, basta ver mi militancia, de qué lado siempre he estado. Lo que sí, no soy militante radical y tienen todo su derecho a no sentirse representada en mi forma de hacer política. Recientemente estuvo en Europa en una actividad de las Naciones Unidas sobre el tema de la alimentación saludable y las cadenas alimentarias. ¿Qué resumen hace de esa visita que hizo a Europa? Bueno, precisamente asistimos porque entendíamos que la precumbre era muy importante a raíz de determinadas tendencias internacionales que de alguna forma nos dejan involucrados en un relato como que nuestras carnes, nuestra forma de producción agropecuaria incluso está como fuera de cánones que tienen que ver con el cuidado del ambiente, de las observancias que a través de tratados internacionales se siguen por el cambio climático y toda esa normativa que en los últimos tiempos ha ido creciendo y que como país ratificamos. Entonces, como obviamente esos planteos no tienen nada que ver con la forma que llevamos adelante la explotación en nuestro país, esa forma y cuidado que se tiene en la implementación de las políticas que tienen que ver con el ambiente y la producción, es que fuimos a elevar nuestra voz en una cumbre previa donde precisamente se sientan las bases de la toma de decisiones a raíz de determinados documentos. Y la postura de Uruguay, que fue la primera en expresarse, dio origen a la posibilidad que a través de los ministros de Agricultura y Pesca de Latinoamérica se llegara como América Latina a un documento único y nos permitió de esa manera llegar ahora a septiembre, cumbre a la que va a asistir el presidente, con una mirada desde nuestro lugar bien distinta y con otro posicionamiento. Bien, por último, una pregunta referida a su futuro. Un politólogo comentaba recientemente que usted podría ser una de las figuras que podría estar al frente de un resurgimiento del wilsonismo. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo que sí y lo he sostenido y estoy con realmente convicciones muy fuertes es en trabajar por un partido, como decía, con una base más amplia. Y en ese sentido me parece que el sector wilsonista o quienes en definitiva se sienten cercanos a esa forma de mirar el partido y la sociedad, tienen que tener un fortalecimiento porque el partido lo necesita y el país lo necesita. Así que yo no es que encabece, sino que creo que he manifestado en más de una oportunidad mi voluntad de formar parte de un trabajo de fortalecimiento en ese sector. ¿Se siente wilsonista? Bueno, sí, de hecho... porque es rochana de origen. Claro, siempre he tenido en mi militancia la mirada wilsonista, independientemente que creo que hoy por hoy en el partido todos tenemos de herreristas y de wilsonistas, como corresponde, después de tanto tiempo, pero obviamente soy una figura afín al wilsonismo. Perfecto, muchas gracias. No,